Hay dos profesiones que son prácticamente divinas, pero que cuando se juntan, cuando se juntan, estoy hablando de periodistas y de políticos. Tengo un conocido que trabaja de pianista en un burdel. En un burdel, además, no especialmente bueno, pero le dice a su abuela que es periodista. Lo hace porque odia a su abuela y cree que así le hace la vejez más difícil. La abuela, al parecer, no le hizo a él la infancia especialmente agradable, porque a la abuela le gusta leer los libros. Recoge Juan Tortosa en su libro Periodistas una conocida cita de Janet Malcolm, que dice: todo periodista que no sea demasiado estúpido o demasiado engreído para no advertirlo, entraña la actividad del periodismo algo que es moralmente indefendible. El periodista es una especie de hombre de confianza que explota la vanidad, la ignorancia o la soledad de las personas para luego traicionarlas sin remordimiento alguno. La cita es injusta porque no todos los periodistas son iguales. Aunque todos hablen siempre del Watergate como si no hubiera más casos de periodistas que tuvieron éxito denunciando algún caso de corrupción. En América Latina a los periodistas honrados les mata gente que tiene una excelente relación con los dueños de los medios de comunicación. La pregunta es si el problema está en el periodismo, en los periodistas, en la crisis económica, en el fin del papel, o es que vivimos en un mundo de mierda. Y eso afecta también a los políticos. Esa pregunta, no os olvidéis, vale exactamente igual para la universidad. He conocido bastantes periodistas a quienes esta definición de Janet Malcolm les viene pequeñita. Hay algunos que necesitan una categoría especial en el más profundo de los círculos del infierno, allí al ladito de donde Dante ponía a los poetas. Hay tertulianos que se han hecho su hueco como víctimas. Las víctimas del periodismo no son famosas. Todos los periodistas han visto en su infancia Primera Plana, la película de Billy Wilder. Esa película, que se proyecta en las facultades de periodismo, hace con los profesionales del periodismo lo que hacen las primeras películas porno en la sexualidad de los adolescentes. Esas malas prácticas, pues dejan una huella para casi siempre. Es una profesión bien dura. Iñaki Gabilón, de verdad, tiene 41 años y miren su aspecto. Quizá por eso los periodistas se relacionan con sus empresas como las enfermeras de las salas terminales de un hospital con los desahuciados. No confraternizan con los enfermos para no cogerles cariño. En justicia hay que decir que sus jefes les pagan a los periodistas salarios basura, lo que hace que la relación sea aún más complicada. Algunos periodistas creen que riéndoles sus gracias a los jefes o convirtiéndose en mercenarios van a cobrar 50 euros más, pero se equivocan. Los periodistas solamente cobran más cuando se sube el salario mínimo. Pero el salario mínimo en España resulta que lo suben los que reciben más insultos de los periodistas. Aquí no hay quien entienda nada. Necesitamos con urgencia una renta básica universal. Así la gente podrá ejercer su trabajo sin la guadaña de la precariedad. Y entonces se sabrá ciencia cierta si los periodistas, las prostitutas y los presentadores de La Frontera nos dedicamos a nuestros menesteres por vocación o por necesidad. Mientras tanto, los que conocemos a periodistas honrados tenemos la obligación de cuidarles como especies en extinción. Aquí, en La Frontera, tenemos un santuario, y aquí en La Frontera, para acompañar a los mejores periodistas de España que trabajan con nosotros, hemos traído a Juan Tortosa. Bienvenidos a La Frontera, desobedientes. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Juan Tortosa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es curioso que para ser uno de los periodistas más decentes hayas contribuido a, no sé, millones de prácticas onanistas en este país. Bueno, conozco a mucha gente de tu edad, porque tú eres todavía joven, que me lo agradece todavía, ¿eh?
Ah, porque tú ya sacas las revistillas por ahí. Es que con internet eso ha bajado un poco, ¿no? No solo ha bajado, sino que tú fíjate, yo creo que retrocedemos, ¿no? ¿Has visto hoy que Facebook acaba de censurar la foto de la portada de Interview donde Marisol salía desnuda? Ah, sí, ¿eh? Sí. Tienen un problema con los pezones, Sí. los de Interview. Bueno, O sea, si salen islamistas degollando o empresarios de Los Wall de Facebook, Street te quería decir, ¿no? tumbando un país, Facebook no tiene problemas. En cambio, ahí sale un pezón y... no es una, yo creo que estamos claramente retrocediendo. No sé si sucede igual con respecto a las relaciones con la justicia, porque tú piensas, cuando nosotros sacábamos las revistas que el Grupo Z editaba en los últimos 70, recién muerto Franco, en realidad era tal la pelea que había contra el sistema, contra las instituciones, que pensábamos que estábamos haciendo algo revolucionario, nos lo creíamos Sí, ¿eh? en serio, ¿no? Es decir, va a volver a ser igual. Es decir, al paso que vamos desde la ley Mordaza para acá, vamos a ser igual. Te encargaste, nada más morir el dictador, de la revista Lib, Sí, del Yes del Yes y Club Privado. y Club Privado. Yo no tenía dinero para comprarlas. Pero si tú todavía no habías nacido tú. Ah, pues entonces, razón de más. Oye, y es curioso porque pensando, ¿no? En aquellas publicaciones y pensando hoy quién de alguna manera ha recuperado una parte de ese gusto, ¿no? por las tetas, por los culos, ¿no? Que son los portales digitales de la extrema derecha. ¿Qué le pasa a la extrema derecha que te encarcela, que te multa, como era tu caso, ¿no? por dirigir estas publicaciones? En cambio hoy se jartan a ver si consiguen, ¿no? Clics poniendo todo tipo de escenas de ese No tipo. saben qué hacer. Hombre, a mí no me parece mal síntoma. Igual es que están desesperados porque no tienen otra manera de hacer reclamos, ¿no? Y es verdad que sus mensajes no calan, ¿no? Yo creo que el periodismo que se hace en según qué portales o en según qué derecha es directamente canalla. Yo creo que tenemos un problema dentro del periodismo, que es que hay un 80% de quienes dicen ser periodistas que no nos representan a una gran mayoría que pensamos que se puede hacer un periodismo decente, O sea, claro. 8 de cada 10. No sé si me quedo corto, hay quien piensa que me quedo corto, ¿eh? Acabas de publicar, Periodistas, el arte, ¿no? de molestar al poder. Y repasas a la profesión durante la transición y la actualidad. ¿Ha degenerado la profesión? Hay un problema terrible que yo creo que no se ha solucionado desde la propia, lo que tú llamas transición, o a veces régimen del 78. ¿En qué quedamos? Es que la gente cree que cuando decimos régimen del 78 estamos cometiendo el dedo en el ojo y es una expresión politológica. Tenemos la desgracia de ser profesores de ciencia política. Y un régimen es un conjunto de instituciones, actores políticos y las relaciones entre ellos. Yo creo que cuando, en aquellos años últimos 70, donde se estaba fraguando la Constitución, había una serie de coincidencias entre la gente que se dedicaba a la información y la gente que se dedicaba a la política que hacía que estuvieran muy próximos, ¿no? Se luchaba por lo mismo, se luchaba por conseguir una libertad que no existía, una libertad de expresión que no existía, unas libertades en general y unos derechos que no existían, y todo eso que duda cabe que se era compañero de viaje, ¿no? Había mucha amistad o mucha complicidad entre los profesionales de la información y los que se dedicaban Y a la los política. diputados. Claro, luego las cosas se normalizaron. Hay gente que ha planteado que eso fue un problema, ¿no? Que Ahí realmente voy, se ahí tomaban voy. copas Exactamente. juntos, se Eso es lo que te quiero relacionaban. decir. Es decir, el problema es... se querían. No, pero el problema todavía viene después. Viene cuando... Y viene desde el 82, cuando ganan los socialistas. Claro que hay mucho periodista que pensaba que estaba invirtiendo en su futuro y de pronto se queda fuera. Gente que, con lo que yo he hecho, me merezco lo mejor, ¿no? Con lo que me he sacrificado. Claro, y resulta que al final, por Roma no pagó según qué amigos o no amigos, vete tú a saber qué, ¿no? Y claro, eso cristaliza fundamentalmente, se va alargando durante las dos primeras legislaturas socialistas y a primeros de los años 90, en el año 93, hay una serie ya, hay tal nómina de, entre comillas, periodistas antiguos, amigos de políticos que se sienten agraviados, que nace aquello que tú recordarás, ahí habían nacido seguro, el sindicato del crimen. Uy, ¿Te acuerdas? me acuerdo del sindicato del crimen. Yo creo que eso fue el momento de la Pero cuéntanos inclusión. a nuestros jóvenes Claro que espectadores. sí, lo cuento en el libro y ahora lo resumo. Digamos que había una serie de periodistas, y no solo periodistas, sino escritores, que consideraban que no había manera de sacar del gobierno ya a Felipe González y al Partido Socialista, y decidieron directamente actuar de manera beligerante. Uno de sus cabecillas era Luis María Ansón, que ya tenía antecedentes golpistas y que luego en este momento después volvió a poder
plantear sus veleidades de siempre, ¿no? Se arropó con una serie de periodistas agraviados, Martín Prieto, antiguo subdirector del País, Luis del Olmo, Pedro J. Ramírez, José Luis Gutiérrez y Camilo José Cela, Antonio Gala, una serie de notables que durante muchos años habían gozado de buen predicamento en los años de la transición y también en los primeros años socialistas, pero que cada vez que preguntaban qué hay de lo mío, no conseguían nada. Aquello yo creo que fue lo que empezó a encanallar el panorama periodístico en nuestro país. Y lo que ha derivado en este guerra civilismo, que los sucesores de aquellos primeros presuntos agraviados y con germen y con vocación de golpistas, hicieron que ahora nos encontremos donde nos encontramos. Claro que es en una clara confrontación, y ya con el mundo digital absolutamente canalla, que hace que perdamos cada día predicamentos, si es que hemos tenido alguno en los últimos años, con el ciudadano medio al que le debemos nuestro trabajo y en el que poca gente de los que estamos en ahí mi pensamos. Insultante juventud, que diría Escudier, yo recuerdo dos hechos que para mí fueron la constatación evidente de que el periodismo trabajaba al servicio del poder. Uno fue la lucha sucia contra ETA, donde había toda una articulación, ¿no?, para ocultar lo que después supimos que eran torturas, ejecuciones extrajudiciales y actividades, ¿no?, contrarias a la ley y a la Constitución por parte de algunos cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. Y luego el referéndum de la OTAN, donde también hubo una manipulación brutal. En aquel momento solamente había una televisión y el Partido Socialista de Felipe González Te lo cuento ahí, sí, te lo resumo si quieres. Por eso, la televisión. ¿No? Bueno, yo estaba entonces trabajando en Informe Semanal, ¿eh? Había habido una época en el Informe Semanal. He de decir que, de todas maneras, la manipulación tan gravísima que hemos sufrido en los últimos 6 años no se percibía en aquel entonces. Digamos que era una cosa más sutil, pero había, qué duda cabe, los mismos objetivos. Yo trabajaba con bastante libertad, lo reconozco, pero claro, amigo, llegó el momento del referéndum de la OTAN. Claro, me acuerdo como 2 meses antes del referéndum de la OTAN que me encargan un reportaje para explicarle Éramos televisión única, recordemos, ¿eh? No existía ninguna otra. La audiencia de Informe Semanal en aquellos años superaba los 18 millones de espectadores, ¿eh? Bueno, pues para esos 18 millones de espectadores había que contarle que, bueno, que hacer un referéndum pues era algo normal en una sociedad democrática, en una sociedad avanzada. En Suiza se hacían muchos, en Italia se hacían muchos, y ese era el espíritu del reportaje. Pero yo, insensato de mí, recordé que estábamos en el 3er año de la primera legislatura del Partido Socialista. Recordé que en los archivos, que había habido una entrevista con Alfonso Guerra que le había hecho Victoria Prego, una Victoria Prego muy diferente a la que conocemos ahora como presidente de la Asociación de la Prensa, que me parece que no representa a nadie. Pero en aquel entonces Victoria Prego tenía cierto predicamento y hizo una entrevista a Alfonso Guerra donde textualmente dijo: haremos el referéndum, claro que sí, año 83, pero para salirnos de la OTAN, no para quedarnos. Claro, yo cuando en el año 86, 2 meses antes del referéndum, tengo que hacer el reportaje que me habían encargado, recuerdo que el total, me voy a documentación, lo encuentro, lo incluyo. Nadie nunca me dijo nada, pero nunca más hice un reportaje sobre la OTAN, ¿eh? Se acabó. Recuerdo también que en aquel entonces, y tú también lo recuerdas perfectamente, para poder salir en la 2 un concierto de Sabina, obligaron a quitar la canción Cuervo un genio, no fumar, la pipa de la paz, de Javier Crae, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay veces también, no sé, como no conozco cómo pudieron ser los intríngulis, es de decir que lo que sucede mucho, y sobre todo en televisión española desde siempre, es que probablemente los sargentos son más estrictos que los propios coroneles. Yo no sé si se cabrearon en Moncloa o no. Lo que sé es que algún acojonado, con perdón, no quiso nunca emitirla, ¿no? Se recuerda la etapa de Pilar Miró como en conjunto, ¿no?, como una de las más democráticas, si no la más. Fue muy breve. Recordemos que Pilar Miró además había sido directora general de cinematografía antes y que también había abierto una puerta en el cine español y había ventilado con aire fresco aquello. El problema era que habían empezado las guerras fratricidas dentro del Partido Socialista y había el sector guerrista no la quería para nada. Es decir, Pilar Miró es producto del momento en que Felipe y Alfonso Guerra empiezan a distanciarse y el hombre de guerra, Calviño, tiene que ser relevado y Felipe decide poner a alguien de su estricta confianza, algo que los guerristas nunca admitieron. Y por eso fueron los guerristas quienes la persiguieron a muerte hasta que consiguieron que dimitiera, claro.
Ay, ay, los guerristas. Oye, ¿quién llama más a los medios de comunicación, a las direcciones? ¿El poder político o el poder económico? Depende de a quién. Si me hablas de televisión española, yo en televisión española no he sido directivo. Por lo que sé que mucho más los políticos. Ahora bien, yo que he sido, por ejemplo, director de periódico, te diré que me he sentido muy importante cuando he visto que las primeras visitas y los primeros honores que me han hecho y las primeras invitaciones han sido siempre el Corte Inglés y el Opus. Es decir, digo, si hay un periodista que es que no lo ha visitado el Corte Inglés y el Opus, es que no ha hecho nada en este mundo. No, el Corte Inglés pagaba una cuota publicitaria hasta en un panfleto universitario de una sesión trotskista que solamente existía en la parte septentrional de un pueblecito, ¿no? No, pero en nuestro caso es que intentaban directamente seducirnos, eran encuentros familiares, entonces no existía Facebook y no se podían enterar de tu vida por las redes, pues entonces te invitaban a comer, te preguntaban por la familia, intentaban enterarse de tus historias, ellos te contaban la suya, pues eran gente muy cordial, es decir, la gente, y además los del Opus además meten tacos siempre que hablan y tal y cual, van muy de normales. Es decir, que son un verdadero peligro, claro. Claro, como luego van a misa por la noche pueden decir coño y les perdonan. Oye, hay formas sutiles de desinformación, una de ellas es el entretenimiento. Joder, es que depende de lo que llamemos entretenimiento. Qué duda cabe. Partamos de una base inicial. Si hablamos de la televisión, los que llevan las televisiones fundamentalmente en este país, sobre todo las televisiones privadas, Mauricio Carlotti textualmente nunca se ha avergonzado de decir que él no programa, no hace entretenimiento, no hace información. Él vende publicidad y la rellena con entretenimiento y con información. Entonces, ¿a qué estamos llamando entretenimiento? Claro. Bueno, yo cada vez veo más, cada vez hay más partidos del siglo, cada semana, cada vez las series, ¿no?, funcionan como una suerte de bucle, ¿no?, donde además seleccionan lo que te gusta para que te enganches de alguna manera a ese plato, ¿no?, que te genera adicción. Y luego, sobre todo, con una coartada, que es Su Majestad la Audiencia. Los telediarios son 8 minutos de política y 20 minutos de sucesos, de cosas escabrosas, de elementos de distracción. Eso lo he sufrido yo en primera persona, sobre todo cuando yo estuve plácidamente trabajando en CNN Plus, ¿sabes?, como delegado en Andalucía durante los 12 años que vivió la cadena, y era sumamente feliz hasta el día en que nació Cuatro y tenía que competir con las demás. Es decir, nosotros llegamos desde el 99, Cuatro nace en el 2005 y tuvimos 6 años de felicidad. A partir del 2005 sucedió lo que tú dices, las escaletas cambiaron y las prioridades cambiaron. CNN Plus empezó a ser algo de segunda división y lo principal era unos informativos de 4 donde había que estar todos los días en todas las inundaciones, en todos los incendios, en todos los asesinatos, en todas las tragedias del mundo. Y efectivamente, al final, si no contabas, o sea, si te empeñabas en hacer una información que fuera de servicio público, de interés al espectador, que tuviera que ver con la educación, con la sanidad, no había manera de meterla, por lo menos desde provincia. Luego ya... Hemos visto últimamente, Juan, vimos cómo se cambió hasta 5 directores de periódicos. Ese momento fue glorioso. Hemos visto, recordamos aquella... eso fue el 2014, es decir, que no hace tanto, además coincide poco después de... O sea, en aquella primavera del 2014 tan gloriosa, fue donde fundido a negro, ¿no?, un poco más atrás de Canal Plus. Cuando nos cerraron a nosotros. Sí. Tú sabes, eso fue además un 28 de diciembre para Masinri. O más recientemente, ¿no?, hemos visto que han desaparecido programas, ¿no?, como Las Mañanas de 4. ¿Qué ocurre detrás de todo esto? Las Mañanas de 4, que además primero le costó el puesto también a Cintora, recordemos. Es decir, primero echan a Cintora y lo sustituye Javier Ruiz y al poco tiempo cierran el programa. La versión interna creo que es que fíjate, tú ves que también eso habla de la intrahistoria del periodismo, es que la gran nómina que existía en Las Mañanas de 4, dado el tiempo que llevaba el programa, tenía que ser pasada a fija. Entonces, no había manera de solucionar el problema y como no estaba, digamos que no fue el único argumento, pues fue el argumento que al final llenó el saco para acabar. Es decir, como no queremos cargarnos con una nómina excesiva, ¿qué hacemos? Fuera que ya... Bueno, Javier Ruiz, el pobre, no le ha ido mal del todo. Ahora está presentando el informativo de las 8 de la tarde en 4, ¿no? Hay gente que planteaba, y eso sí que me consta, que tanto el PP como el PSOE siempre llamaban a presionar mucho a Las Mañanas de 4, tanto con Cintora como con Ruiz. Bueno, es célebre aquella conversación de Maroto directamente amenazando
a Javier Ruiz, ¿no? Ten cuidado con lo que pregunta, a ver lo que te queda. Más o menos fue textualmente lo que le dijo. El sacrosanto maroto que siempre va de santo varón. Oye, pensábamos que igual las televisiones públicas podían ayudar, pero las televisiones públicas a menudo se han convertido en televisiones de partido, no solamente en el conjunto del Estado, en Televisión Española, lo hemos visto en otros lugares, en Canal Sur, lo hemos visto en TV3, en muchos lugares. Pero hay algo que me parece que fue injusto el otro día, Rosa María Mateo. Aquí yo creo que, y tú lo planteas en el libro, ¿no? Acá hay un punto de inflexión, que es el 15M, ¿no? Que la gente en las calles, ¿no?, rompe el sistema de partidos, lanza una andanada fortísima al régimen del 78 y a partir de ahí están cambiando las cosas, pero tú vas a plantear que sigue habiendo la asignatura pendiente de ese 15M de los medios de comunicación. Pero vamos a escuchar a Rosa María Mateo. Se lo digo a todos ustedes, yo vengo aquí a decir la verdad. Y cuando digo la verdad es la verdad. Y cuando digo que soy independiente, señorías. Y nadie me va a dar órdenes. Ni ustedes, ni ustedes, ni ustedes. Nadie. Pero a todos por igual. Que yo sepa, las presiones venían solamente de algunos sectores y no de todos. Bueno, yo imagino que se estaba curando en salud, ¿no? Bueno, hay una cosa clara. Es decir, yo creo que hay, incluso desde un planteamiento de cómo hay que hacer el periodismo, yo creo que hay seria discrepancia entre quien se dedica solo al ejercicio de la labor periodística y quien lo hace desde el punto de vista político. Yo creo que por esencia y por definición, cuando se tiene poder y tienes la posibilidad de evitar que te den determinados palos, aunque sean argumentados injustos, yo creo que si tiene la posibilidad de evitarlo, lo evita. Yo creo que eso es casi de una naturaleza humana. Yo creo que eso hay en el trasfondo de lo que está queriendo decir Rosa María. Que duda cabe que quien tiene en este momento ya, de quien tenemos argumentos sobrados para saber cómo son el Partido Popular y por supuesto el Partido Socialista, que son quienes, obviamente, le han calentado la oreja a todos los directores de informativos directamente, es decir, los delegados del gobierno. Yo soy fundador de Canal Sur Televisión. Yo me tuve que pelear a muerte con el director general de Radio Televisión Andaluza y marcharme a los pocos meses porque no había manera de hacer un telediario en condiciones. Es decir, primero, como no había manera de dominarme a mí, me cambió todos los delegados regionales que tenía para que fueran comisarios políticos suyos y me mandaban piezas que yo directamente tiraba a la basura. Es decir, claro, ¿cómo acabas con esa inercia? Y era un señor socialista del año 80, lo cuento en el libro, del año 89, donde yo todavía, ingenuo de mí, pensaba que me había metido en un proyecto, esto que le llaman proyecto ilusionante, donde Andalucía iba a tener por fin una televisión que mereciera la pena, y es todo lo que tenemos. Yo hace 12 años creo que no piso ninguna tertulia política de Radio Televisión Española, y si me invitaran mañana alguna, el PP diría, ya han tomado la televisión pública, es decir, que creo que o les enfrentamos o nos roban. Pero es que hay que hacerlo, hasta el bocadillo. Hay que hacerlo. Tenemos que terminar. Quiero que me contestes telegráficamente. ¿Qué aprendiste? Con una frase. ¿Qué aprendiste en Quién sabe dónde? ¿De quién sabe dónde? Sí, ¿qué aprendiste? Aprendí fundamentalmente que soy un afortunado. Que cada vez que me iba a enterarme del problema que tenía la familia de un desaparecido, yo no tenía que quejarme y si me quejaba era absolutamente injusto. En tu libro hay una conclusión. Dices, cuando escribo estas líneas, ni la televisión, ni la radio, ni los periódicos que fueron naciendo tras la muerte de Franco tienen nada que ver con lo que algunos pensábamos que podían haber llegado a ser. ¿Pesimista? Hay una parte, hombre, creo que digo más cosas, pero esa frase es textual, que duda cabe. Creo que hago también un canto por la posibilidad de que gracias al periodismo digital la cosa salga para adelante. Desde luego, en el papel lo creo difícil, porque y en los medios audiovisuales hace falta un reseteado, hace falta un 15M, hace falta un grito, sobre todo de la generación cuarentañera, treintañera y veintañera, la gente que en la facultad les engañan pensando que su vida va a ser la pepera, cuando salgan diciendo no nos representa. ¿Conociste a Podemos, cuentas en el libro, hace casi 5 años? Claro, tuve la fortuna y fui un afortunado cuando absoluto. Estaban haciendo. Sí. Y haces algunas críticas, como que planteas que ahí teníamos dificultades para asumir algunas críticas, aunque no entendíamos muy bien por qué nos daban tantos palos en la política, nos parecía injusto. Hoy es un día curioso, ¿no? Ha pasado algo que creo que es muy relevante en el ámbito de Europa, ¿no? Y es que el Partido Socialista y Unidos Podemos han aprobado unos presupuestos. ¿Qué lectura haces? Y con esto nos despedimos. El periodista de raza
Juan Tortosa. La lectura es que hay motivos para estar esperanzados, yo creo. Bueno, no sé si eso significa que se van a aprobar, nos faltan los votos del resto de los partidos para la mayoría, por lo menos se tiene hecho la base. Pero bueno, a mí me parece una buena noticia, me parece una excelente noticia, me parece que el camino que se empezasteis hace 4 o 5 años, cuando yo tuve la fortuna de ser invitado como tertuliano a vuestro programa de La Tuerca, aquella frescura está desembocando en algo que puede llegar a ser esa misma frescura ya heredada en el ejercicio de la política, que se percibe también desde que se está en el Parlamento, pero que, bueno, a ver qué hacéis cuando tocáis poder, ¿eh? Eso es otra, ahí os espero. Tú no has perdido frescura y ahí estás. Ojalá vayas por todas las facultades de periodismo de este país contándoles, ¿no?, a los jóvenes. Bueno, si me permite y hay tiempo, te diría que yo reduciría al mínimo posible el número de facultades en España. Me parece que estamos engañando a los estudiantes de periodismo, me parece que es una estafa directamente, me parece que no aprenden lo suficiente, me parece que para ser periodista no hace falta ser licenciado. Yo he hecho muchas entrevistas a gente a la que tenía que contratar que no tenía licenciatura y eran estupendos, y gente que había sacado matrícula de honor que no valía para nada. Es decir, que no creo que las facultades sean el camino. El camino yo creo que es tener una formación estupenda universitaria y luego hacer probablemente un máster y unas prácticas. Pero claro, esto no es políticamente correcto decirlo. A mí, mis amigos, tengo muchos amigos que dan clases en facultades de periodismo que me hacen siempre vudú cada vez que suelto esta idea, ¿no? Pero no me extraña, sinceramente no me extraña. Serán esos amigos que dicen que no son periodistas, sino que tocan el piano allá, por la calle Ballesta, en un burdel, para turistas que se quieren gastar poco dinero. Juan Tortosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Aprendemos como siempre, y ya sabes que aquí en la frontera, donde apenas tenemos cobertura, los periodistas siguen tirando de libreta y lápiz. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, y este tipo de programa algún día habrá que verlo en la televisión pública, ¿eh? Pues ojalá. No os lo perdáis. Periodistas, un repaso a la historia del periodismo de verdad en nuestro país. Seguramente los que sois un poco más mayores os encontraréis cosas que ni os imagináis. Y mientras tanto, vamos a pasar al tema del día, a presupuestos, porque estamos convencidos de que hoy es un punto de inflexión en nuestro país. Esta mañana en Moncloa, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban un acuerdo que creemos que es histórico. Con paso progresista, alejados de los recortes, Partido Socialista y Podemos firman el acuerdo para los presupuestos de 2019. Una batería de medidas sociales que incluyen la subida del salario mínimo interprofesional, 900 euros frente a los 736 actuales, la subida más alta de la historia. Con los precios del alquiler disparados en toda España, serán los ayuntamientos los que decidirán el precio máximo. El objetivo, evitar incrementos abusivos en las rentas. La duración mínima del contrato volverá a ser de 5 años y limitarán la fianza a un máximo de 2 mensualidades. Terminar con la brecha salarial y conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es la meta de la siguiente medida, el incremento del permiso de paternidad a 8 semanas. El fin, conseguir la equiparación total en 2021, hasta llegar a las 16 semanas iguales e intransferibles, remuneradas hasta el 100%. Y adiós a la conocida como tasa rosa. Los productos de higiene femenina sometidos al 10% pasarán al 4% de IVA. También aumentará la partida destinada a la dependencia, un incremento del 40%, será de 515 millones de euros. Se eliminará el copago farmacéutico y se blindará por ley la imposibilidad de privatizar la sanidad. Buenas noticias también para aquellos que más lo han peleado, los pensionistas. Las mínimas y no contributivas subirán un 3%, el resto aumentarán al mismo ritmo que el IPC. Para los universitarios aumentarán las becas y reducirán las tasas. La inversión será de 536 millones de euros. Nuevos aires que no gustarán a los ricos. Para las grandes fortunas de más de 10 millones de euros, el impuesto de patrimonio subirá un 1%. Adiós a esa herramienta de la que en numerosas ocasiones se han beneficiado. Las amnistías fiscales quedarán prohibidas. Presupuestos más sociales que solo saldrán adelante si consiguen los apoyos necesarios. Para hablar de este acuerdo histórico tenemos hoy a Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, y al que la derecha cavernícola quiere echar de España. Lo quiere echar a Abascal, lo quiere echar Rivera, lo quiere echar Casado. Anda que no vais a tener que tomaros sol y sombra hasta altas horas de la noche para tener el coraje
para echar aquí al compañero Echenique. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Día histórico. Yo creo que es un paso adelante muy importante y sí que creo que hay cosas que han cambiado. Creo que hay que recordar cómo hemos llegado hasta aquí, creo que es importante recordarlo. Nosotros tuvimos un planteamiento muy firme ante el primer intento de investir presidenta Pedro Sánchez. Se nos criticó desde multitud de puntos y creo que esa firmeza hoy empieza a dar frutos en lo que importa, que son las cosas de comer de la gente. Creo que lo que hoy ha pasado contrasta enormemente con las personas que mencionabas antes, que se dedican básicamente a incendiar la política, a incendiar el conflicto territorial, a hacer campañas contra los más débiles en verano, campañas xenófobas. Creo que lo de hoy tiene que ver con las cosas de comer y creo que lo de hoy no podría haber pasado si no hubiera pasado todo lo anterior. Si no hubiéramos sido firmes cuando teníamos que ser firmes, si no hubiéramos dicho que daban los números cuando todo el mundo decía que no daban, y desde luego es un paso muy importante, pero yo creo que es la mitad del camino. Te pido un comentario breve a cada una de las afirmaciones que han dicho estas personas. Pablo Casado, o Bruselas tumba estos presupuestos o estos presupuestos tumban a España. Bueno, Pablo Casado ya, con todo el tema de Llarena, ya habló incluso de abolir el libre tránsito de personas en la Unión Europea, el Tratado de Schengen, ¿no? Esta gente es muy pro-europea cuando se trata de machacar a la gente humilde, cuando se trata de perdonar los privilegios de los poderosos, pero cuando de repente se plantea la posibilidad de una política económica diferente que beneficie a los que menos tienen y que elimine privilegios de los que siempre han tenido privilegios, de repente se vuelven antieuropeos. Es algo sorprendente, sin duda. Yo estoy convencido de que Pablo Casado es un mal español. Es decir, le estás pidiendo a Bruselas, o sea, le estás entregando la soberanía a Bruselas para que tome decisiones que tenemos que tomar los españoles. Yo me quedo un poco sorprendido. Sin duda. Yo creo que se da la contradicción desde hace ya varios años, por no decir décadas, de que los que más se envuelven en la bandera española son los menos patriotas que están en la vida política, y desde luego Casado encaja perfectamente en esa... Albert Rivera, estos presupuestos suben los impuestos y dispara el gasto. Bueno, suben los ingresos del Estado, que están 8 puntos porcentuales por detrás de la media europea, que es una barbaridad, y suben solamente aumentando los impuestos a los que más tienen, a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas, y se le bajan ciertos impuestos a la gente más humilde, a los autónomos, el IVA de productos de primera necesidad y el incremento de inversión, que a mí no me gusta llamarlo gasto, porque creo que no se gasta dinero en la sanidad o en la educación, se invierte dinero en la educación y en la sanidad, aumenta menos que el aumento de ingresos, con lo cual hay una responsabilidad fiscal aquí que otras fuerzas políticas en el pasado no han demostrado. Es que para Ciudadanos, clase media es que ganes 12.000 pavos al mes. Sí, eso es absoluto. Si ustedes ganan, queridos desobedientes, si ganáis 12.000 pavos al mes, es decir, por encima de 130.000 al año, vais a tener que pagar un poquito más de impuestos. Vais a dejar de ser clase media. Es que es una cosa como... Sí, es terrorífico. De hecho, bueno, el tabloide de extrema derecha de Inda ha dicho que son unos presupuestos comunistas. Pablo Casado ha sacado a relucir Venezuela. Sí, Ignacio Cosidó también. Correcto. Y Ciudadanos ha dicho un montón de cosas. Por ejemplo, ha habido una rueda de prensa muy interesante en la cual una persona de Ciudadanos ha dicho: no voy a entrar a valorar los elementos concretos del acuerdo, ¿no? Que a lo mejor es porque no pueden hablar de los elementos concretos. Y luego está el señor Rivera, que efectivamente o no se lo ha leído o piensa que una persona que gana más de 12.000 euros al mes o que tiene un patrimonio de más de 10 millones de euros es, como lo llama él, que me encanta esa terminología, clase media trabajadora. Él pone un guión en medio para un poco captar todo el de clase. Esto es. Oye, Pablo, creo que eso también es relevante, ¿no? ¿Europa cómo se va a tomar estos presupuestos? Bueno, yo creo que Europa, si fuera inteligente, debería estar a favor de la posibilidad
Pues porque, digamos, que lo que está despertando el fascismo en el conjunto del continente, lo que está trayendo al presente los peores fantasmas del pasado de este continente, es precisamente la política económica que ha pisado el cuello a los países del sur, que ha puesto los beneficios de la banca por delante de los derechos sociales, y creo que un gobierno que tímidamente empieza a abandonar esa senda es un gobierno que de algún modo podría ser una vacuna, si todo va bien, a esa extrema derecha que da mucho miedo y que está despertando en otros países. Yo diría que una Unión Europea que no quisiera que sus países miembros se llenaran de fascismo, pues debería estar bastante de acuerdo con que se hagan este tipo de políticas económicas. Tenemos el ejemplo de Grecia, no se hicieron y ahí está, ¿no? Claro. La extrema derecha Claro. creciendo sorprendentemente en Grecia y en otros países. Sí, el neoliberalismo es el padre de la extrema derecha, es lo que genera la extrema derecha. Bueno, el neoliberalismo y la incapacidad muchas veces de las fuerzas que queremos cambiar las cosas de ser contundentes en nuestro discurso público. Yo creo que es la única manera de hacerle frente a este. Hay gente que plantea que este acuerdo se podía haber aprobado en el pacto que hicieron Luis Garicano y Jordi Sevilla entre Ciudadanos y el PSOE, entre Pedro Sánchez y Rivera hace un par de años, ¿no? Claro, ya los firmantes te dicen que estamos hablando de una tontería, pero con leerlo también te das... ¿Qué elemento destacarías tú de diferencia entre el acuerdo aquel de Rivera y Sánchez, que por cierto, en Izquierda Unida se planteó, ¿no?, que no había que apoyarlo, y en Podemos se planteó preguntando a las bases, ¿no?, que no había que apoyarlo? Sí, nuestra militancia fue muy inteligente, muy firme allí, y bueno, por ejemplo, un elemento que hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Ellos planteaban subir el salario mínimo un 1%, es decir, menos que el IPC, ¿vale? Perdía poder adquisitivo la gente que está cobrando el salario mínimo, y nosotros lo hemos subido más de un 20%, la mayor subida de la democracia. O sea, ellos lo pasarían de 735 a 742. Esto es, en esos momentos era más bajo, pero, un poquito más bajo, pero sí, una miseria, vamos. Y ahora, en cambio, son 900. Sí. Claro, y además es una medida que, bueno, aumenta la recaudación de la seguridad social, lo cual es muy importante para asegurar las pensiones futuras, aumenta el consumo interno, que es uno de los motores de la economía de un país desarrollado, y esto sin hablar de la dignidad de la gente que está ganando el salario mínimo. Pablo, ¿hubiera sido posible este acuerdo con el PSOE si no hubieran estado los pensionistas en la calle? No, hubiera sido imposible. De hecho, hubiera sido imposible la moción de censura. Pedro Sánchez no sería presidente sin el 8 de marzo y sin los pensionistas regularmente en la calle cada semana peleando por sus derechos, y no solamente por sus derechos, por los derechos de los futuros pensionistas, porque con esto de la lucha social muchas veces se nos olvida que esa gente que está en la calle no están peleando solamente por ellos, están peleando por todos los demás. Esto, cuando hablo con los taxistas, siempre sale a relucir. En ese tema era muy importante decirlo, y en el caso de los pensionistas también es así, y si no hubieran estado ahí, estos presupuestos no hubieran salido adelante y Pedro Sánchez no sería presidente. Se está hablando poco de los presupuestos de la cuestión feminista, y sin embargo hay un elemento muy relevante, ¿no?, que tiene que ver con meterle más dinero, ¿no?, a la lucha contra la violencia de género, y luego también, ¿no?, sobre todo a partir del shock, ¿no?, de la sentencia de la Manada y de esas líneas abiertas a la hora de interpretar qué es y qué no es, ¿no?, una agresión sexual, se clarifica ahora. Sí, hemos acordado que meter el solo sí es sí en el Código Penal, para que no vuelva a haber la vergüenza que vimos con el juicio de la Manada, y que si te toca un juez machista pueda interpretar que una violación en grupo no es agresión sexual. Eso lo hemos acordado y tendrá que hacerse, porque los compromisos tendrán que ser firmes, y ahí estaremos para vigilarlos. Y además se ha aprobado no solamente eso, porque la protección contra la violencia machista tiene que ser integral. Tiene que haber, por ejemplo, formación a los operadores judiciales en violencia machista, que en estos momentos no la hay, y empeora mucho la situación cuando se llega a un juicio. Nosotros hemos registrado en el Parlamento una ley integral
y el acuerdo va más allá de esa modificación del Código Penal y recoge muchos de esos elementos que las compañeras del grupo parlamentario han incluido, probablemente en una de las leyes contra la violencia machista más avanzadas de Europa y sin duda de nuestro país. Hay un elemento esencial, y es que esto se trata de una negociación, es decir, que habéis dedicado muchas horas, equipos, ¿no? Y luego también directamente Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cuál es el corazón de esa discusión? ¿Dónde estaban las desavenencias? Bueno, es difícil de conocer los motivos del Partido Socialista, pero nosotros tendemos a ser más ambiciosos en las medidas que mejoran la vida de la gente y diría que tenemos menos pruritos, menos reticencias, menos miedos cuando se trata de recortar privilegios a los poderosos. Y claro, una cosa va de la mano de la otra. Uno no puede incrementar la inversión en el estado del bienestar, que está 6 puntos porcentuales por detrás de la media europea, sin aumentar los ingresos. Y aumentar los ingresos siempre supone, bueno, pues acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, subir el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas o tocar el impuesto de sociedades por el que la mitad de las grandes corporaciones se escapan y pagan menos impuestos que una pequeña y mediana empresa. Las dos cosas van juntas. Entonces, bueno, el PSOE es más reticente a tocar esos privilegios, ¿no? Y nosotros sabemos a quién nos debemos, no tenemos mochila y no tenemos ningún problema en tocar esos privilegios. Y ahí suele estar la madre del cordero. Hoy hemos visto en el informativo de Público al Día un informe, me ha parecido estremecedor, ¿no?, de asociaciones eclesiásticas alquilando pisos muy caros y no pagan IBI. Ya, eso lo hemos planteado. Se da una circunstancia curiosa, y es que el acuerdo internacional con el Vaticano, lo que se llama concordato, blinda una serie de bienes de la Iglesia que no pagan IBI. Y luego hay una ley española que blinda más bienes. Y nosotros le hemos propuesto al gobierno, por lo menos, modificar la ley española para que solamente estén exentos de IBI los bienes que figuran en el acuerdo internacional. Incluso hemos añadido una cláusula, por si acaso, de proteger los bienes que la Iglesia pone a disposición de Cáritas o en otras cosas de acción social. Bueno, pues no han querido, y es una de las diferencias que tenemos con el PSOE, es uno de los desacuerdos. Hemos hecho, Pablo, una encuesta y en este momento lo que la gente señala como lo más relevante de este acuerdo presupuestario, uno es la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Es que es tan evidente que la gente puede hacer cuentas, ¿no?, de lo que puede hacer con ese dinero. Claro. En segundo lugar, un tema terrible, sobre todo en capitales como Barcelona o Madrid, que es la regulación municipal de los precios del alquiler. Correcto. Que es esencial. En tercer lugar, la ley de violencia sexual, ¿no? Hablábamos antes. Y el cuarto lugar, más relevante, la equiparación de los permisos de paternidad y de maternidad. Ligar las pensiones al IPC, más dotación a la dependencia, ya hemos señalado limitar las subidas abusivas de los alquileres, reforzar el bono social eléctrico, crear el bono gasista, bajar las tasas universitarias que han echado a quizá no menos de 50.000 estudiantes de las universidades, eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual, los permisos de maternidad y paternidad, derogar el artículo 315.3 del Código Penal que estaba persiguiendo a los sindicalistas, ayudas al coche eléctrico con el impuesto al diésel y regular la publicidad de los juegos de azar, donde las zonas populares estaban realmente, ¿no?, intentando captar, ¿no?, a gente para que se gastase su sueldo, ¿no?, en estos juegos de azar. No es poca cosa, Pablo, en un contexto europeo donde los acuerdos, ¿no?, entre las fuerzas políticas de ese aire de familia de la izquierda no son sencillos. Por eso yo hablaba de un día histórico, porque de alguna manera también esto lanza un mensaje a toda Europa. Tú planteabas antes, ¿no?, y en Europa, que puede tomar una decisión, escuchar a los presupuestos del PSOE y Unidos Podemos o escuchar las arengas xenófobas de Salvini en Italia. Exactamente. Yo creo que hay esos dos caminos. Es decir, ya se ha demostrado que el neoliberalismo
ha fracasado, ha causado miseria y tampoco ha arreglado las cuentas de los países, como supuestamente pretendía la austeridad, y la socialdemocracia se ha puesto demasiado cerca del neoliberalismo, con lo cual ahora mismo hay dos futuros para Europa: el futuro que representa el 15M o Unidos Podemos en España, o el futuro que representan los neonazis en muchos países de Europa. Pablo Echenique, muchas gracias. Si alguien pretende sacarte de este país, nos va a encontrar a muchos y a muchas enfrente. Y os dejamos con un vídeo viral, ¿no?, sobre estos presupuestos sobre los que hemos hablado. Desobedientes, segunda semana de nuestro regreso. Gracias por el enorme apoyo que nos estáis brindando, y la semana que viene mucho más. Ahí nos vemos. Si quieren representar a un grupo de población, deberían participar del juego de la representación. Pues lo lógico es presentarse a las elecciones y conseguirlo con votos, no solo con votos. Podemos fue muy elogioso con los presupuestos generales del Estado. La crisis solo se puede salir trabajando más y desgraciadamente ganando menos. A la gente que le dijeron no compres vivienda, vive de alquiler, le tomaron el pelo. Obliga al gobierno a incrementar el precio en el recibo de la luz. Recortes en dependencia cero, porque los recortes en dependencia matan. Venezuela, es que al igual que en Venezuela, cuando no les gusta Venezuela. Posición de Venezuela. Los derechos humanos en Venezuela. El gobierno de Venezuela. Podemos fue el que le exigió que mantuviera usted los presupuestos generales del Estado. Se lo van a tener que comer con patatas.